Bueno, buenos días para todas, todos los asistentes, los participantes de este evento. Bueno, antes de empezar, quisiera tal vez hacer un recuento muy breve de por qué también estamos reunidos hoy, ¿no? Nosotros empezamos un ejercicio de forma muy participativa con todos los presentes el año pasado en plena pandemia. Empezó a construirse una plataforma, una red de intercambio que es Expobosques. Esta red lo que hace es generar y promover ese encuentro entre las diferentes experiencias que aportan al manejo forestal en el país, y esto ha sido construido de forma conjunta con los aliados, con todos los que estamos en este momento presentes el día de hoy, y pues agradecerles a todos por el esfuerzo que han hecho para el día de hoy llegar a este encuentro presencial que nos permite tener una mayor cercanía, que nos permite el diálogo, la construcción participativa. Entonces, para el día de hoy lo que hemos preparado es un proceso donde queremos plantear un objetivo muy claro del evento, que es promover ese intercambio entre las diferentes experiencias, visibilizar las experiencias, visibilizar todos los aportes que ustedes generan a la construcción del manejo forestal sostenible en el país, y frente a eso pues empezar a hacer un fomento del intercambio de saberes. Entonces para lograr ese objetivo, esto que nos hemos propuesto el día de hoy, nos va a facilitar nuestros dos moderadores que tenemos en el momento. Entonces tenemos a Rafael, tenemos a Carlos, que nos van a acompañar durante todo este espacio para poder llevar a cabo y poder lograr este objetivo que entre todos vamos a revisar si lo hemos logrado. Muchas gracias. Muchas gracias Fernando. Invitamos a las personas que están de pie, hay lugares acá adelante, si son tan amables. Bien, pues un enorme gusto de estar esta mañana con ustedes en este Expobosques tan esperada, tan soñada, tan deseada. Es un enorme gusto estar acá. Estamos transmitiendo en vivo. Este evento está llegando a todos lados a través del Facebook Live de la Embajada de Alemania, en la cual se están también conectando algunos de los canales de los aliados. Entonces, a quienes están allá lejos, pero cerca en espíritu con nosotros, también les damos la bienvenida. Muchas gracias por estarse conectando y ser parte, sumarse a este espíritu, a esta emoción, a este gusto de estar reunidos esta mañana aquí en Villavicencio. Este evento es posible, sin duda, en primer lugar, gracias a la Gobernación del Meta, a que agradecemos muchísimo que nos haya recibido en este hermoso lugar, y que yo, viniendo de tan lejos, siento una emoción enorme cuando veo el sitio en el que estamos, a los pies de las montañas y del otro lado viendo la extensión de las llanuras. Creo que es un lugar que conjuga sin duda no solamente características geológicas, sino siempre es como una conjunción de experiencias culturales, de gente, de anhelos, de posibilidades, y eso siempre es un buen augurio. Muchas gracias de verdad por estar acá, y también la Mesa Forestal del Meta, que nos abren estas puertas. Y bueno, algo muy importante, este es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo colectivo, y es posible también a todos los aliados, a todas las organizaciones que creyeron, que se sumaron a este esfuerzo, y bueno, FAO, WWF, el Fondo Acción, la Embajada de Noruega, ONFA, Corazón de la Amazonía, USAID, PNUD, 3GI y el proyecto Expobosques de la cooperación alemana GIZ. Y bueno, sin más, y para dar inicio y abrir este evento, le agradecemos muchísimo su presencia a Nicolás Herranz, secretario de Medio Ambiente del Meta, que en representación del gobernador nos va a dirigir unas palabras para abrir este evento. Muchísimas gracias a Nicolás, en representación de Juan Guillermo Zuluaga. Te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo me paro un segundo. Para mí es un honor y un placer poder dar las palabras de apertura de este evento y poder tener Expobosques presencial en el departamento del Meta. Primero que porque creo que es la recompensa de un trabajo que se viene trabajando desde la gobernación del Meta con otras entidades,
y es en el tema de la protección de nuestros bosques, de cuidar nuestra naturaleza, de trabajar articuladamente, de no estar trabajando separados, cooperación internacional, la corporación, la misma gobernación, sino que acá lo que estamos logrando es un trabajo articulado entre comunidad, entidades, instituciones, cooperación internacional. Por eso agradezco mucho a GIZ, a Triple GI, a todos esos cooperantes que han creído en el proceso que viene adelantando la gobernación del Meta y que ha trabajado también la comunidad en el departamento del Meta, entendiendo, y como lo decían ahorita, que es un departamento rico en recursos naturales, en parques nacionales. Con Nariño somos los únicos que tenemos 5 parques nacionales de diferentes características, unos de entrada al bioma amazónico, otro que están en el tema de páramo Chingaza y Sumapaz, Tinigua, Picachos y Macarena, y próximamente de pronto vamos a tener otro que también tiene un sistema ecosistémico muy importante para, no solo para el departamento, sino para el país. Somos un departamento que estamos dejando de ser llamados el departamento que más deforestaba del país a uno de esos departamentos líderes en la protección y cuidado del medio ambiente. Hoy, con otros departamentos como Antioquia, Valle, estamos logrando ser ejemplo en el tema de siembras, de recuperación ambiental, de reforestación, de tema de negocios verdes, en el tema del cuidado de los bosques, en el tema de pago por servicios ambientales. Pero esto no lo ha logrado solo el gobernador o la Secretaría de Ambiente, esto lo hemos hecho con corporación, con comunidad, entendiendo que hay unos vacíos también en donde el Estado no había podido llegar y que ahorita estamos llegando para poder trabajar con ustedes. Y uno de esos articuladores ha sido la cooperación internacional. Por eso hoy estamos llamados a ser líderes a nivel ambiente y hoy por eso tenemos la primera Expo Bosques presencial en el departamento del Meta, lo cual me enorgullece, lo cual le comentaba a mis compañeros que es algo que nos está colocando en la escena nacional e internacional gracias al trabajo que cada uno de ustedes está realizando. El tema del ejemplo del Sasainchi, del Cacay, del vino de Guacha, que es un proyecto que también es muy bonito y que hoy, gracias a esa articulación, también lo podemos tener, un tema que de pronto alguien no lo había notado y que hoy vamos a tenerlo acá para que todo el mundo lo conozca. Igual que nosotros también aprender de esas experiencias que vamos a tener acá. Hablaba ahorita con Fernando y me decía, con todas las experiencias que tenemos hoy acá en el departamento del Meta, nacionales e internacionales, en solo Colombia estamos impactando 1.4 millones de hectáreas, 21.000 familias que están siendo beneficiadas de todo ese tipo de proyectos e iniciativas que ustedes están desarrollando. Por eso para mí es un placer, por eso para mí es un honor estar acá. Pido excusas por el tema del gobernador, lo teníamos confirmado, pero pues un tema de última hora no lo podemos tener acá. Igual él está muy interesado, está muy pendiente del tema, de pronto lo vamos a tener más tarde. Y otro tema, aparte de todos los proyectos e iniciativas que vamos a tener acá en esta feria, digo yo, en el tema de conocer las experiencias positivas y también las negativas, porque de cierta forma construimos también sobre lo negativo, es decir, yo le comento a otra persona qué no debe hacer y de pronto le evito caer en el mismo error. Y creo que esto no es solo construir sobre lo bueno, sino también mirar las experiencias negativas que se tuvieron para poder seguir trabajando. Y por último, me enorgullece aún más que podamos tener el primer encuentro de secretarios de ambiente del país hoy acá, en el marco de Expo Bosques. Gracias también a GIZ, a Triple GI, por ese espacio que nos está dando para poder reunirnos, ver lo que hemos construido, lo que debemos seguir haciendo y proponerle al gobierno nacional una política ambiental estable, duradera, en donde podamos seguir trabajando en pro del ambiente, en que no paremos lo que ya se tiene y lo que está funcionando y en donde lo mostremos que debemos seguir construyendo con las comunidades y con el trabajo. De hecho, siempre lo que hemos considerado es que hay que voltear esa pirámide, debemos construir desde las comunidades hacia arriba, entender que no todo se construye desde una oficina, porque creo que ahí es donde hemos tenido el error. Y por eso el taller que vamos a tener con los secretarios va a ser guiado, va a ser muy interesante, porque vamos a lograr pasar un documento o poder decirle al gobierno nacional concretamente qué es lo que queremos en el sector ambiente, qué es lo que hemos notado con las comunidades y qué hemos trabajado con la cooperación internacional para ponerlo en práctica. Entonces, de verdad les agradezco,
De verdad me siento muy feliz de poder estar acá, de poder dar las palabras de apertura, agradecerle a toda la cooperación, a todos los integrantes, entidades, no solo de internacional, sino las comunidades con sus proyectos y pues las entidades también estatales que también nos acompañan hoy. Y yo creo que eso lo vamos a seguir agrandando y mostrando a nivel país, como lo hemos venido haciendo en el departamento del Meta, y es construir entre todos. No mostrar los trabajos individualmente, sino entre todos vamos a poder sacar el sector ambiente, el cuidado de los bosques, el manejo forestal sostenible de una manera eficiente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nicolás. Y ahora Juan Guillermo Cardona, de la Mesa Forestal del Meta, pues nos va a hacer el favor de dirigir también unas palabras. ¿Qué representa para la mesa? ¿Qué expectativas tienen sobre esta Expo Bosques? Muchas gracias. Adelante, por favor, Juan Guillermo. Te escuchamos con mucho gusto. Buenos días. Sí, en efecto, pues soy Juan Manuel Cardona, ingeniero forestal, represento a la Mesa Forestal del Meta. Y también, como miembro de la mesa, hago parte de lo que podemos llamar el sector privado, en particular el proyecto Hacienda El Manantial en Puerto López Meta, de Carbon Decisions, y también represento a Clear Blue Markets. Espacios como este son muy importantes debido a que conocemos varias experiencias de manejo forestal sostenible del Meta, de la forma que se conoce como tradicional, que es la parte de la madera, y la no tan tradicional, que es los productos forestales no maderables, de los cuales en el Meta hay un potencial enorme. O sea, la bioeconomía y los productos no maderables y tantas otras oportunidades como los sistemas silvopastoriles, tantos productos pues, que alguna vez fueron famosos en el llano, como el sarrapio, los que ahora están surgiendo de nuevo, como los mencionaba el colega, como el cacay, el sachainchi, el sarrapio, el caruto y tantos otros, que a pesar de que son una riqueza que el Meta ha tenido desde siempre y que las comunidades y las personas que trabajan pues en el territorio las conocen, en otras regiones del país son virtualmente desconocidas muchas de estas riquezas, y inclusive pretende pues trabajar con ciertos cultivos que serían más aptos, los de la diversidad local de nuestro llano. Aunque eso representó a la Mesa Forestal del Meta, pues el llano no tiene fronteras, aquí el llano es solamente uno, y quisiera invitarlos a que aprovechemos este espacio para conocer las experiencias de manejo forestal, muchas de las cuales son realmente admirables, pero debido pues a que la gente que está en el territorio se la pasa trabajando y usualmente no tiene un perfil muy alto de publicar en redes sociales o inclusive pues en otros escenarios, pueden ser poco conocidas, pero no por ello deben ser ignoradas, porque estoy firmemente convencido, y por eso estoy aquí en la mesa, de que en este tipo de riquezas del llano y del bioma amazónico que queda aquí también de vecino, está el futuro de nuestra región. Es muy importante que tratemos de no olvidar esta experiencia, no reinventar la rueda, tratar de darle reconocimiento especial a la gente que ha hecho este tipo de ejercicios para que se puedan seguir reproduciendo, aumenten en escala y podamos utilizar el territorio de manera sostenible con la biodiversidad local, el uso sostenible de la misma, y así garantizar pues que nuestra región tenga un futuro en el que se genere riqueza humana, riqueza natural, se conserve la que tenemos y sobre todo que el capital humano que tenemos continúe desarrollándose. En particular, quisiera invitarlos, ya que estoy aquí y tengo a que conozcamos, por ejemplo, proyectos que voy a mencionar que me parecen notables, como el cultivo de cacay que mencionábamos, que es que creo firmemente que es una de las grandes potenciales de la región, es un cultivo netamente originario de los llanos. Y también, ya que represento pues a este proyecto pues en la Mesa Forestal, a que conozcamos también el proyecto de la Hacienda El Manantial, en el que hemos ensayado más de 120 especies de la diversidad local del Orinoquia, y actualmente cultivamos unas 40 especies de productos maderables y no maderables para la región, entre los cuales se encuentran el sarrapio, el yopo, el caruto, el carutillo, el macano, el machaco y tantos otros, de una larga lista de
riquezas naturales que deberíamos poder aprovechar más. O sea, hay espacio para todo en la región, el llano es muy grande, el llano es hospitalario, hay espacio para el eucalipto, hay espacio para el pino, para el caruto, para el zarope, para todo, y ojalá pudiéramos aprovechar esta riqueza tan grande que tenemos y no dejar que ciertas prácticas, ciertas especies queden en el olvido y las protegamos antes de que desaparezcan. Y desde la mesa queremos ayudar a que se articulen estos escenarios, las personas, las comunidades, las instituciones, las etnias y el conocimiento pues ancestral y la ciencia para que podamos construir la riqueza que mencionaba, humana y natural, hacia el futuro del llano, que debería ser muy brillante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Y ahora tendremos unas palabras de saludo por parte de las organizaciones aliadas. Aura Roballo, asesora del Clima y Bosques de la Embajada de Noruega. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos. Seré súper breve. Creo que para nosotros lo más importante es escucharlos a ustedes. Ustedes son los protagonistas de este evento. Me alegra tanto que estén acá, que hayan venido algunos desde muy lejos. Pues mencionar que desde la Embajada se continuará apoyando estos temas. Ya se han tenido reuniones con el Gobierno Nacional que en este periodo de gobierno pues ha anunciado que dará mucha importancia al tema de los bosques tropicales. Como ustedes saben, Colombia tiene una alianza con Noruega, Alemania, el Reino Unido en pro de los bosques y en pro de la lucha contra el cambio climático, entonces seguramente seguirá ese apoyo, pero ese apoyo solamente se volverá en hechos reales con los hechos que ustedes hacen, ¿sí? Sin las instituciones, sin la mesa forestal, sin las comunidades, sin el sector privado, pues realmente esos recursos no pueden mostrar resultados. Colombia, que es un país forestal, pues esperamos que en 4 años la Expo Bosques pues sea mucho más grande que eso, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Aura. Naidu Bojorquez, consultora regional de América Latina y el Caribe de la FAO. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días a todos y todas, un placer estar aquí y poderles mencionar rápidamente la importancia que hay del manejo forestal sostenible. Y al ver a Peter acá sentado me lleno de alegría, no solamente por verlo acá, sino porque desde el 2003 la GIZ ha venido impulsando el tema de manejo forestal sostenible. Y desde esa época pues se han venido teniendo muchos avances. Claro, antes también se ha venido trabajando, pero la maduración conceptual se ha venido dando alrededor de del 2009, 2010, cuando diferentes entidades se juntaron para generar el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. Hoy tenemos 14 mesas forestales y hoy estamos de manera presencial acá en Expo Bosques. Y lo único que yo les puedo decir es que el trabajo y quienes saben del tema pues son las personas que están en los territorios y que están hoy aquí sentadas. Entonces mi llamado es a que el manejo forestal sostenible debe pasar de la teoría y de la evolución conceptual que hemos tenido como país a la continuidad en las buenas prácticas que vienen desarrollando las comunidades locales, comunidades indígenas, comunidades de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, y aprovechar estos espacios para que entre pares puedan contarse lo bueno, lo malo y lo feo, para poder construir y para poder generar una red de amigos hacia el manejo forestal sostenible con comunidades en el marco de lo que el Ministerio de Ambiente viene impulsando desde hace tiempo, que es el programa de forestería comunitaria. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Naidu. Y ahora Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia. Muchas gracias. No, pues buenos días a todos y todas. Realmente, como lo decía Naidu, es un placer y un orgullo estar presencialmente compartiendo experiencias, aprendiendo los unos de los otros. Para WWF Colombia es muy importante la forestería comunitaria y es una forma no solo de utilizar la vocación del país forestal y generar alternativas económicas para comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas, comunidades indígenas en los diferentes territorios del país, pero también es importante generar un aprovechamiento del 100% del bosque en pie. Entonces, por eso se ha fomentado en las diferentes áreas de trabajo y quisiéramos que lo compartan
no solo aprovechar el bosque en pie de las especies que son más conocidas en el mercado, sino también especies que no son tan conocidas pero tienen unos valores muy importantes, pero también la articulación con otro tipo de usos, de maderables, no maderables, de cítricos, de producción de comida, de también temas de restauración activa, un poco como lo decía Nicolás, nuestro secretario departamental, pues que hemos estado trabajando precisamente en la recuperación de esos corredores a través de uso y producción, que es otra forma de un manejo forestal comunitario como tradicionalmente lo conocemos, pero sí empieza a generar también un valor agregado frente al uso de los recursos maderables y no maderables, y con una producción y una rehabilitación activa de ciertas zonas que han sido degradadas. Entonces, realmente si nosotros quisiéramos fomentar una verdadera seguridad territorial, una seguridad de la tenencia de la tierra y una paz territorial, es generando este tipo de alternativas económicas que generan una seguridad por parte de los habitantes del bosque o de los dueños mismos de los bosques, para así generar diferentes formas de ese aprovechamiento sostenible. También hago como un llamado al intercambio de experiencias de cómo aprovechar el 100% de un árbol, y eso lo hemos venido trabajando en el pacto intersectorial, en las diferentes mesas en las regiones, ¿sí? Porque muchas veces se genera con las diferentes tecnologías que hemos estado implementando, los cables y otras, se generan lo que se llaman desperdicios. Y la puesta en escena y lo que también hemos venido aprendiendo y fomentando es generar sobre comillas esos desperdicios un verdadero aprovechamiento en diferentes usos, ya sea artesanías u otro tipo de las estivas para diferentes formas de aprovechamiento de otras cadenas de valor de otro tipo de productos alrededor. Entonces, que miremos cómo podemos realmente aprovechar ese 100% del árbol y cómo podemos fomentar la legalidad. Hemos estado en el marco del pacto intersectorial con una plataforma para poder poner a conversar a compradores y a productores, pero cómo conversemos a ver cómo podemos mejorar este tipo de apuestas, desde generar un mercado legal, de cómo promover de que estamos trabajando frente a generar esa propuesta de valor, o cómo generar ese consumo responsable por parte de todos nosotros y ese fortalecimiento desde las mismas prácticas de la forestería comunitaria, generar el fortalecimiento de los controles territoriales que debemos de hacer, porque desde lo comunitario también podemos fortalecer otras formas para fortalecer todos los eslabones de la cadena. Entonces es un llamado realmente al aprendizaje real y a que nos den herramientas, porque se viene un momento muy importante en los siguientes años del país de fortalecer instrumentos económicos, de fortalecer la política del país, de fortalecer instrumentos legales donde tenemos muchos cuellos de botella cada uno de nosotros desde los diferentes roles. Entonces estamos muy ávidos de este conocimiento que vamos a estar compartiendo en estos 2 días y de tener esas enseñanzas para poder fortalecer o abordar los diferentes retos que tenemos para una verdadera forestería comunitaria. Y de verdad muchísimas gracias a todos por estar acá y por venir, como dicen Aidú, desde lejos, y estar abiertos a aprender de lo bueno, de los retos, de los desafíos que cada uno de nosotros tenemos en la forestería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Joana Pinzón, coordinadora de los proyectos, los grupos étnicos y economía forestal del Fondo Acción. Muchas gracias. Bueno, Joana. gracias a ustedes, muchísimas gracias especialmente también a las comunidades que nos están acompañando hoy, que son el ejemplo pleno de lo que estamos hablando hoy, que queremos poner sobre la mesa, sobre todo para esa apuesta que queremos de este nuevo gobierno, posicionar otra vez la economía forestal, el manejo forestal sostenible en el desarrollo territorial de este país. Bueno, yo quería contarles un poco de lo que se maneja desde Fondo Acción en los proyectos RED, un punto de encuentro entre la agenda de cambio climático y la gestión de los bosques.
Para los que no saben, Fondo Acción ya tiene 22 años de experiencia haciendo inversiones en temas de ambiente y niñez. Fue creado para administrar el primer canje de deuda firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia con el fin de promover la conservación en el país. Fondo Acción, ¿cómo hace que los territorios sean posibles? Que es nuestro imaginario y el sueño que tenemos todos. Escuchando a los territorios, a la gente, sus costumbres y sus hábitos. También pensamos, reflexionamos qué estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar y cómo podemos seguir construyendo y soñando juntos. También actuamos bajo unos planes de acción, unos objetivos comunes con la comunidad y también hacemos buscamos inspirando, mejorando, compartiendo conocimientos y cada vez construyendo más desde el territorio. Esto les cuento porque es parte de lo que nosotros hacemos en la promoción de los proyectos RED. Cuando el Fondo Acción empezó a involucrarse en el acompañamiento de las comunidades en la transición a la implementación de proyectos RED+, lo hizo no como un fin, sino como un medio para cumplir su misionalidad, que es la conservación de los ecosistemas naturales, apostándole a los beneficios en la niñez y en la biodiversidad y obviamente en la lucha contra el cambio climático. Esos trabajos que se han realizado con los proyectos RED han sido a partir o sustentados en los instrumentos de gobierno propio de las comunidades indígenas, afro y negras. Estos proyectos se sustentan en esos planes de desarrollo y de vida con el fin de demostrar que esto se construye desde la comunidad y para la comunidad. Esto también decanta en que esos mecanismos de distribución de beneficios también vienen siendo propios de esta comunidad, o sea, se construyen con ellos. Una apuesta muy importante para darles largo plazo a los proyectos de carbono, pero fuera de eso también contribuye en la calidad de esos certificados de carbono. Adicionalmente, también esto no viene solo, esto viene acompañado con el equipo técnico de Fondo Acción, que lo que busca, trabajando de manera conjunta con las comunidades, dar cumplimiento a esos estándares de verificación que nos exigen para poder ya expedir los certificados de carbono. También esto está construido bajo unos sustentos de respeto y cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales que nosotros también implementamos para dar cumplimiento a esos proyectos. Eso quiere decir que no vienen solo las verificadoras a validar que estemos cumpliendo con los compromisos de captura de carbono, sino también se evidencian claramente los beneficios que traen este tipo de acciones en términos de modos de vida de las comunidades y también en la conservación de los bosques, que también es algo que estamos buscando. Esto también nos ha venido conduciendo a que, independientemente de que ya las comunidades cuenten con sus propios instrumentos de gobierno propio, los han venido actualizando a partir de las nuevas realidades que tienen en territorio estas comunidades, pero también porque han llegado nuevas fuentes para sus sustentos de vida. Es un nuevo apalancamiento que se está viniendo a acomodar a cómo ellos entonces perciben la visión del territorio. Esto también ha conducido a unas nuevas fuentes de empleo. Ha habido una transición clara de que la comunidad ya dejó de ser la que tala al bosque, la que no le ve el valor, a una comunidad guardabosque y que está preparada para hacer un monitoreo de fauna y flora de su territorio. Y ya para terminar, algo que quería también cerrar con el mensaje que también acaba de decir Sandra, es que tenemos que ver este territorio no solo para una fuente de ingreso, tenemos que ver todas las alternativas y cómo diversificamos estas fuentes de riqueza que tiene el bosque en pie, no solo para RED, sino para otras alternativas como los productos no maderables del bosque, la misma madera, haciendo un aprovechamiento sostenible y acompañado de procesos de restauración para justamente darle largo aliento a estas expectativas que tenemos de generar riqueza a partir del bosque. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Joana. Juan Pablo Puentes, director ejecutivo interino de ONF Andina. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos y a todas por estar en este espacio. En nombre de ONF Andina, de nuestra directora ejecutiva Leonor de Villers, que disfruta de licencia de maternidad, y de todo nuestro equipo, un cordial saludo. Es placentero, como han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, este espacio de forma presencial. Creo que es un regalo que la vida nos da a todos quienes estamos aquí, de poder de primera mano palpar lo que está aconteciendo en
en los diversos territorios del país y de otros países. ONF Andina hace parte del grupo ONF, que es la agencia forestal francesa, que desde hace ya 21 años hace presencia en el país, y de mano de quienes están aquí en muchas ocasiones y en muchos proyectos venimos trabajando por estas apuestas del manejo forestal sostenible, de la forestería comunitaria. ONF Andina trabaja bajo 3 pilares: el bosque, el clima y el territorio, y allí están inmersas las comunidades que cohabitan y que son las garantes de lo que sucede y de lo que ocurre en ese territorio. Y la experiencia nos ha dado, que es lo que vemos en lo que se va a presentar en Expo Bosques, que el acompañamiento, la asistencia técnica, la capacitación permanente, la lectura de la vocación de los territorios, pero también de los deseos y de las intenciones que tienen las personas que habitan en los territorios, son factores claves para que esto pueda ir adelante. Generar medios de vida, generar ingresos que les permitan a las familias poder articular esta vocación de conservar, pero además de solucionar sus necesidades básicas y las de sus familias, creo que son factores de éxito para la apuesta del manejo forestal sostenible y de la forestería comunitaria. Un gusto saludarles a todos y a todas. Muchas gracias a Juan Pablo. Ahora Roberto Gómez, director del proyecto Páramos y Bosques. Miguel Mejía. ¿Perdón? Perdón, disculpen. Roberto Gómez, disculpen. Roberto Gómez, sí, director de Páramos y Bosques de USAID, por favor. Muchas gracias. Perdón la es que equivocación. nos sentamos en desorden, qué pena con ustedes. Muchas gracias a los organizadores de Expo Bosques. A nombre de la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, USAID, quiero agradecerles esta invitación. USAID está comprometido con la gestión de los bosques de Colombia, con la conservación de la biodiversidad y con la lucha contra el cambio climático, como ustedes han visto en las últimas reuniones de los oficiales que han visitado nuestro país y se han reunido con el gobierno, con la nueva administración del gobierno Petro. Hay un compromiso clarísimo de USAID sobre todos estos temas y en la actualidad USAID tiene al menos 3 programas que están trabajando directamente en la gestión sostenible de los bosques, no solamente en la conservación, sino también en esa gestión que hace posible el uso y el manejo de esos bosques, y son el programa Páramos y Bosques, por el cual vengo yo en representación, el programa Riqueza Natural, que se está terminando, pero ahora va a ser reemplazado por el programa Ecosistemas Productivos, y el programa Amazonía Mía, que tiene su objetivo central son los bosques y los ecosistemas de la Amazonía. Para USAID, una de las grandes apuestas en esa gestión forestal es la construcción de capacidades, pero una construcción de capacidades no entendida simplemente como capacitación, que es lo que muchas veces el nombre trae a la mente de muchos, ¿no? La construcción de capacidades es un tema que pasa por muchos diferentes aspectos, pasa por temas de normativa, pasa por institucionalidad, pasa por la generación de herramientas y metodologías, y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando durante estos 2 últimos años en Páramos y Bosques. Hemos estado dedicados a desarrollar modelos de manejo forestal sostenible basados en las comunidades con un enfoque de cadena de valor en 2 regiones del país, Nariño, el Pacífico nariñense realmente y el noroccidente de la Amazonía colombiana. Y ahí lo que hemos encontrado es que esa construcción de capacidades es clave para la toma de decisiones de los distintos actores que forman parte de una cadena forestal como la que queremos consolidar, no conformar porque ya existe como tal, pero consolidar en Colombia. En esos temas de creación de capacidades estamos convencidos que esto no se trata de un proceso que tenga un inicio y un fin, es una actividad permanente. Cada vez hay nuevos retos dentro de la gestión de los bosques y hay que generar nuevas capacidades, nuevas habilidades para que la gestión forestal realmente se vaya adaptando a las condiciones que van surgiendo en el entorno. Y es un tema que no debe ser, aunque tradicionalmente ha sido así, no debe ser competencia exclusivamente de la cooperación internacional. Aquí estamos un montón de entidades que estamos trabajando en eso, pero lo que queremos es construir capacidades para que al final seamos los locales los que realmente asumamos la gestión forestal.
y sigamos además cuando cojamos, bueno, ahí vamos cogiendo de a poquito como el testigo, como en las carreras de relevos en el atletismo. Cuando recojamos ese testigo, también nos va a tocar a nosotros los locales seguir fortaleciendo capacidades, que es muy importante porque, como les digo, cada vez va a haber nuevos retos. Este evento de ExpoBosques es en sí mismo una actividad de creación de capacidades, porque ese intercambio de experiencias que vamos a tener contribuye a que todos los demás actores podamos saber qué están haciendo los demás, qué soluciones están probando, qué propuestas, qué modelos están. Entonces, aprovechemos este espacio. Yo quiero nuevamente agradecer que nos hayan invitado y decirles que pueden contar con la cooperación de USAID en los próximos años, porque aquí está esa cooperación para hacer que los bosques se conviertan de verdad en una alternativa de vida para las comunidades que viven en esos bosques o alrededor de ellos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a Roberto. Y entonces, si quieren, vámonos ahora hacia continuación. A continuación, Pablo Martínez, él es representante de 3GI de Colombia. Muchas gracias, Pablo, te escuchamos con mucho interés. Gracias, buenos días. Bueno, primero agradecer a nuestros anfitriones, muchas gracias a la Gobernación del Meta y a Nicolás por este evento. También a las cooperaciones con quienes además coincidimos en muchos de los territorios en los que estamos y en muchas de las actividades y nos sumamos en un fin común. Sobre todo, gracias a todos ustedes, ¿no? Yo me sumo a lo que se ha ido mencionando. Creo que yo estoy muy emocionado de aprender, de ver las experiencias que cada uno de ustedes trae y de que se haya creado este espacio para este intercambio de experiencias que debe ser y será muy rico, ¿no? Nosotros, desde el Instituto Global para el Crecimiento Verde, o 3GI, tenemos un par de programas en el que apoyamos los temas forestales. Uno con el Reino Unido, sobre temas de bioeconomía, y otro con el Reino de Noruega, a través del cual trabajamos todo el tema de temas forestales y de apoyo al crecimiento verde, ¿no? Crecimiento verde visto como una oportunidad de crecimiento económico, sostenible e inclusivo, y es a través de este último programa que acompañamos tanto a nivel nacional con distintos ministerios el desarrollo de políticas, de protocolos de restauración, por ejemplo, pero donde también hemos podido llegar a nivel subnacional y trabajar con algunos de ustedes, aprender de muchos de ustedes, y creo que lo dijiste muy bien, ayudando a consolidar distintas actividades productivas que son compatibles con un uso sostenible de los bosques, ¿no? Como pueden ser turismo de naturaleza, economía forestal, ganadería sostenible, uso productivo de maderables y de no maderables, ¿no? Quizá mencionar algunas de esas cosas que hemos apoyado, y muchos también con el trabajo y con la cooperación de algunos de los que están presentes. Diagnósticos de economía forestal para los departamentos en los que estamos en Meta, en Nariño, en Putumayo, en Guaviare, se me está yendo Antioquia, Meta, Nariño, Guaviare y Putumayo, ¿no? Y a partir de estos diagnósticos de economía forestal, por ejemplo, se acaban de adoptar políticas de economía forestal en Guaviare y en Nariño. Apoyamos a hacer herramientas de economía forestal, un trabajo que nos acompañó ONF Andina. El Observatorio de Economía Forestal, un observatorio que está abierto a todos ustedes también, que es una fuente de información sobre mejores prácticas, sobre herramientas que pueden potenciar el tema de economía forestal. Quizá terminar por mencionar también una vinculación con el sector financiero, que también es importante traerlos a la mesa para que puedan proveer de financiamiento a esas actividades, darles sustentabilidad y cómo se deben de ajustar estos créditos de manera que los productores puedan acceder a los créditos y recibir recursos, desde el primer año, ¿no? Y sabemos que muchas de esas actividades se empiezan a recibir recursos, se empiezan a redituar
más en el largo plazo, y entonces el desarrollo de esos instrumentos financieros que acompañen estas actividades productivas es muy importante. Nada, creo que lo más importante va a ser este intercambio de experiencias. Agradezco de nuevo la invitación y muy bien. Muchas gracias Pablo, muy amable. Y ahora, bueno, Luz Adriana Rodríguez de Corazón de la Amazonía. Muchas gracias, Luz Bueno, Adriana. gracias. Gracias también a todos ustedes y un caluroso saludo para todos. Creo que coincido con todos nuestros compañeros y esto es un escenario que creo que es único digamos, en el proceso que venimos desarrollando en términos de empezar a construir colectivamente todo este ejercicio. Como los han dicho, hay muchas cosas que poner sobre la mesa, hay muchas visiones frente al tema del manejo sostenible, forestal sostenible, forestería comunitaria, y digamos que todavía hay cosas por avanzar y construir. Corazón de la Amazonia es una iniciativa pública que es liderada por 7 entidades públicas y la cabeza de este programa o proyecto es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos, digamos, como una apuesta importantísima y es la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, y en esa línea para nosotros es fundamental trabajar todo el tema de cómo generar las condiciones para una inversión que tenga consistencia con el medio donde está, que tenga coherencia, bajar sus políticas y desarrollar programas y proyectos acorde a las condiciones que tienen estos territorios. Y allí nosotros, digamos que hemos tenido una apuesta importante y es cómo generamos una serie de acuerdos con las comunidades, con las entidades territoriales a nivel subnacional y a nivel nacional, que nos permitan generar una serie de principios, enfoques, para poder aterrizar una serie de estrategias que nos permitan coherentemente llegar al territorio. Y allí hay acuerdos desde lo local con comunidades campesinas en donde la conservación del bosque es fundamental, pero esa conservación debe tener un sentido y ese sentido también está puesto en qué construimos también en esas instancias, que de allí puedo yo realmente aprovechar, cómo lo puedo aprovechar. Esto es, digamos, uno de los principios fundamentales, y otro de los principios es en términos de cómo cada uno de los campesinos o de las comunidades que estamos trabajando le podemos, digamos, integrar el concepto de la conectividad. Hay el tema de la conectividad en términos desde mi propio predio con el vecino, con las áreas protegidas, con cómo escalamos también ese tipo de conceptos y cómo el uso sostenible de esa biodiversidad, y en el caso que nos congrega a nosotros como son los bosques, entra también a ser parte del ejercicio también de las comunidades y de los diferentes actores políticos, institucionales, porque pues estamos frente a un bien público como es el bosque y eso es una responsabilidad de todos. Tenemos también un trabajo con los temas de comunidades indígenas, en donde ellos también tienen su propia construcción y visión del tema, y en otros enfoques, digamos, pensando en cómo organizarnos a nivel de organizaciones que también tengan como propósito el manejo forestal y la forestería comunitaria. Creo que en esto recogemos también que el enfoque diferencial que deben tener todos estos proyectos es fundamental, en términos de que debe ser una acción transversal, debe ser una acción inclusiva, incluyente, y también pues debe tener la posibilidad de generar capacidades en esos territorios. Y cuando hablo también de ese enfoque diferencial, pues no solamente somos muchas de las instituciones que estamos acá, sino cómo traemos también a los privados, cómo entran ellos allí a generar también una apuesta importante, cómo los enamoramos también de esto que nos tiene enamorados a todos en términos del bosque. Para Corazón de la Amazonia entramos en una tercera etapa, digamos, del proyecto, y es fundamental este ejercicio de manejo forestal sostenible. Creo que va a ser nuestra apuesta central, y allí también pues quisiera resaltar que el tema de cómo empezar a desarrollar cadenas de valores es fundamental, porque digamos nos permite generar una apuesta mucho más sólida y consistente. Muy bien, muchísimas gracias, Luz Adriana, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, Miguel, perdón.
Gracias. Miguel Mejía, coordinador de Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz del PNUD. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días para todos y para todas. Para nosotros la Expo Bosques es una acción afirmativa en los territorios y es una acción afirmativa especialmente para las comunidades que desarrollan acciones importantes y bajo unas circunstancias muy difíciles en los territorios. Y creo que nos convoca siempre las alertas y el árbol caído. Yo creo que esta acción afirmativa es poder mostrarnos entre nosotros mismos que tanto las instituciones como las comunidades, y en este caso en cabeza del Ministerio de Ambiente, la cooperación y las comunidades locales podemos hacer grandes cosas por los territorios. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las acciones que más han interesado en esta última época de implementación de sus acciones en Colombia y en particular alrededor de la construcción de paz ha sido precisamente esa relación entre el ambiente y la paz. Y yo creo que pues para ninguno de nosotros y nosotras es un secreto que trabajamos en un contexto muy adverso, muy difícil, y tenemos que hablar precisamente de los que hoy son sobrevivientes en estas zonas de colonización, de quienes corrieron detrás de las tierras y las tierras les permitieron de alguna manera desarrollar una economía que, si bien ha sido agresiva y dañina, si se quiere, frente a lo que hoy queremos proteger, pues debemos encontrar en medio de ese contexto las oportunidades. Nosotros creemos que en medio de ese contexto donde hay vacas, hay coca, hay bueno, muchas acciones que quizás para muchos se ven desde la ilegalidad y desde el arrasamiento de los territorios, pues allí nosotros creemos que es importante revalorizar la cultura colono-campesina y ese diálogo intercultural con pueblos afro, con consejos comunitarios, con resguardos de pueblos indígenas, y encontrar que en medio de esa colonización, pues algo en lo que debemos como mínimo estar de acuerdo es que trajo una fortaleza muy importante para las comunidades y es su gran capacidad de poder también administrar su territorio, de generar un modo, un esquema de poblamiento alrededor de una junta de acción comunal, un comité veredal, un núcleo veredal, una asociación campesina, una organización. Esa es la gran capacidad que hoy nosotros tenemos que encontrar que encontramos en esos territorios, y con esa capacidad debemos construir estas acciones afirmativas. Y creemos que pasar de la cultura colonizadora a la cultura forestal es posible a través de una nueva generación también, una nueva generación de hijas e hijos de campesinos, colonos, indígenas y afro que están en esos territorios, y que hoy los bosques en ese escenario constituyen una gran oportunidad para la reconciliación. Nosotros creemos que los bosques son un vehículo de reconciliación en los territorios. Muchísimas gracias. Muchas palabras, Miguel. Y concluir este saludo inicial, estas palabras, que estoy sorprendido la manera en que se han ido hilvanando las distintas contribuciones, creando una narrativa muy inspiradora. Ahora Gustavo Waschel, coordinador del proyecto ProBosques de la cooperación alemana GIZ. Adelante. Buenos días a todos. Yo ya he visto que los moderadores andan un poco nerviosos, entonces voy a intentar ser más rápido, ¿no? ¿Sí? Para mí es un sueño realizado el estar aquí con todos ustedes, agradecer a todos los que han venido y a todos los aliados que nos ayudan en este sueño Expo Bosques. Hicimos un primer intento el año pasado con una Expo Bosques virtual, pero o sea, no fue el mismo sabor que estoy empezando a sentir aquí.
Yo creo que es un sueño realizado poder haber traído a todos ustedes. Pero, o sea, no hubiera sido posible si no hubiéramos juntado a todos los aliados que tenemos, uno para encontrar las buenas prácticas, como también para poder realizar este evento. Entonces, yo tenía mis dudas, ¿no? Si nos iban a alcanzar las sillas aquí, si el saludo inicial no iba a ser 2 horas, entonces dije no, pero mientras seamos más, vamos a tener más fuerza para lo que se nos viene ahora, ¿no? Tal vez un mensaje importante a todos los expositores, van a tener que ir a sus stands. Yo sé que el moderador nos va a explicar la metodología, pero yo me adelanto. Importante es que vendan ideas, o sea, no van a vender café, ni miel, ni nada, van a tener que vender ideas, y ahí es más difícil que alguien se las compre, ¿sí? Entonces van a tener que tener mucha aptitud para vender la buena idea que tienen, y esa idea se va a concretizar en un acuerdo. Entonces vamos a tener un relator, notario, no sé, una sede que nos va a juntar esos acuerdos. Entonces también no se trata solo de que vendan, sino que vayan a comprar o que vayan a crear capacidades, como nos mencionaba, en otras experiencias que hay cerca, ¿no? Entonces los invito a que tengamos un día intenso de ver que nuestro disco duro asimile tanta información. No creo que va a ser muy fácil, ¿no? Pero de nuevo agradecerles por venir aquí, agradecer a los 2 ministerios que nos han acompañado desde la parte técnica, tanto el Ministerio de Ambiente como de Agricultura, ya en la Expo Bosques virtual, como también a todos los socios y aliados que nos han ayudado a traer las experiencias aquí, ¿no? Para arrancar motores, sí tuvimos una propuesta que es presentarles 2 ponencias. Una ponencia viene de Guatemala, ¿sí? Ellos tuvieron un proceso también muy duro. Ellos consiguieron una paz antes que en Colombia. Ya llevan como, yo creo que unos 30 años de paz. Y nos van a presentar una experiencia no solo desde la parte técnica forestal del Petén, de cómo trabajan el manejo forestal sostenible, sino también de la parte social. Entonces, ahí, ese es nuestro próximo paso, que ya le paso al moderador, y vamos a ver cuál es el potencial de Colombia. Luego de eso nos vamos a interactuar, y como buenos átomos, tener conexión con todos los otros átomos que están aquí, y ver si formamos moléculas, y ver cómo hacemos ese intercambio de conocimientos, que yo creo que va a ser lo más rico de esta Expo Bosques, ¿no? Gracias de nuevo a todas y todos, ¿sí? Y listo. Muy bien. Muchísimas gracias por esta manera tan inspiradora de iniciar este evento. Y quiero invitarles que pasen abajo para que puedan presenciar la presentación que Mario Rivas, de la Asociación ACOFOP de Guatemala, nos va a hacer favor de compartirnos esta mañana. Entonces invitaría a Mario que venga para acá, por favor. ¿Dónde estás, Mario? Acá está. Vamos a darle un aplauso de bienvenida desde Guatemala. Yo tengo un mensaje. Vas, adelante, Gustavo. Voy a aprovechar con él. Por favor. Yo me olvidé de un mensaje que tenía para darles. Y yo vengo de un pueblo de Bolivia donde el patrono del pueblo es San Francisco de Asís. Y yo no sé cuántos forestales hay aquí, que levanten la mano los forestales. ¿Sí? ¿Y hoy día qué día es? 4. Un aplauso para todos los forestales. Bueno, a Mario Rivas, que es de esta asociación ACOFOP, ya nos platicará él, una asociación que contribuye a la conservación de los recursos naturales presentes en los bosques de la Reserva de la Biosfera Maya, y
lo acompaña Elmer Salazar. Muchísimas gracias por venir y los vamos a escuchar con mucho gusto y mucho interés. Adelante, por favor. Muy buenos días, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes, contándoles, ¿verdad? Compartir la experiencia que tenemos, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que no es una receta de cocina y decirles, miren, esto se tiene que hacer. Eso es porque las condiciones de sitio y pues, de políticas son muy diferentes, pero hay un tema que nos tiene que quedar, y yo siempre lo recalco, que es el tema de la unidad, o sea, organizarnos. Eso sí tiene que ser, digo yo, una receta de cocina, ¿verdad? El trabajar juntos, el trabajar unidos, que esa es la parte que consideramos que nosotros con las comunidades nos ha sacado adelante. Las cuestiones técnicas y políticas se resuelven, la parte social y de organización esa es la que hay que trabajar todos los días, ¿verdad? Entonces, me acompaña mi compañero Elmer Salazar, que él les va a compartir un poco de la parte organizativa, en la parte social, ¿verdad? Y después continúo yo con la parte A de lo que son las actividades de desarrollo económico, ¿verdad? El aprovechamiento maderable y no maderable. Cuando hablamos de maderable no hay que tener miedo de decir que aprovechamos madera. Yo siento que a veces dice, es que hay que, pero también la madera, pero sostenible, no. Si se hace manejo forestal, ahí está implícito todo, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el compañero, a veces decimos, ¿verdad?, que es complicado poder contar un proceso de 30 años en media hora, ¿verdad? Es muy complicado, pero trataremos de dejar puntos en los que podamos compartir después con ustedes, ¿verdad? Y ampliar la experiencia que tenemos. Como digo, es una experiencia, ¿verdad? Que queremos compartir, lo que nos ha sucedido, cómo lo hemos hecho y hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Y alguien terminó ahí diciendo, ¿verdad? ¿Qué potencial tiene Colombia para hacer algo similar? Y yo les digo que mucho más potencial que el que tenemos nosotros, tienen muchas más áreas, ¿verdad? Entonces, pues iniciamos con el compañero Elmer y después continuamos. Gracias, Mario. Buenos días. Mi nombre es Elmer Salazar, yo voy a pasar un montón de fotos en media hora o menos, un montón de fotos que por el tiempo no me voy a parar a explicar a detalle, pero sí a darles una idea cómo surge nuestro trabajo que iniciamos hace 30 años. Bueno, me dijeron que podía pasar, pero no sé, el aparato solo sirve esto. Ya, perdón. Bien, acá ustedes pueden ver de dónde venimos nosotros. Nosotros somos un país pequeño, súper pequeño. Estamos ahí cruzando entre Norteamérica y Sudamérica, somos el puentecito, vivimos en Centroamérica y este es nuestro país. Nuestro país es muy pequeño, realmente somos, por decirlo así, en hectáreas, casi 7 millones de hectáreas, un país. Pero este departamento o esta región, que es la parte norte, es donde se inició el manejo forestal. Y yo les voy a contar la historia de cómo surge esto. Pero no funciona. Si me ayudan tal vez a estar pasándolo, por favor, porque si no... Sí, ahora sí. Ok. Vean, esta primer fotografía es información desde 1950, 60, que era nuestro departamento, esta parte norte del país. Realmente la parte sur y oriente de Guatemala es la región más rica en suelos, hay mucha agricultura. Pero la parte norte, lo que se buscaba y lo que se hacía antes era saqueo de grandes trozas, se quemaba el bosque, había muchas familias que llegaban de otras regiones y colonizaban todo este departamento de El Petén, que ustedes van a estar escuchando cada rato. Este es el departamento del Petén. Habían empresas madereras que extraían grandes cantidades de caoba, la Esguetenia macrófila,
Esta especie es muy apetecida a nivel internacional por sus valores o sus propiedades para elaborar muebles de calidad e interiores. Entonces, entre los 50, 60, 70 había muchos aserraderos en el departamento de Petén que sacaban grandes cantidades de troza. A raíz de eso, Guatemala en 1990 o 89 específicamente, se preocupa y dice, frenemos la deforestación, porque ya llevamos mucha deforestación en el país y esta región que yo les decía, que es la región más productiva en el tema de agronomía o productos agrícolas, lo que se definió fue una gran área protegida en nuestro departamento. Casi la mitad del área protegida fue protegida y el resto para la población. ¿Y qué sucedió con todo esto? Pues lo que primero que se hizo fueron zonificar como un área protegida. Zona de amortiguamiento, zonas núcleo de protección estricta y esta pequeña zona donde nacemos nosotros como Acofopia. Aquí les voy a contar la historia de esta pequeña zona. Esta es una zona de amortiguamiento y zona núcleo. Voy rápido porque es mucho. Pero cuando se creó la Reserva de la Biosfera Maya, todas las ONGs y el gobierno querían una protección estricta. Decían, si la mitad del departamento del Petén es un área protegida, entonces vamos a protegerla. Las comunidades que están adentro las vamos a ubicar en otra región y aquí vamos a proteger el bosque. Grave error. Empezó la gente, porque no nadie más, a pegarle fuego al bosque. Dijo, bueno, si el problema es el bosque, quememos el bosque y así no hay áreas protegidas. Todos dirán, bueno, qué pensamiento y todo, pero eso les ayudaba a pensar, o sea, toda esa protección estricta, 5 años, áreas protegidas, nosotros no sabíamos que eran áreas protegidas, te van a sacar, ahí enterraron a su abuelo, a su papá, le decían, si el problema es el bosque, peguémosle fuego al bosque. Le pegaban fuego al bosque. Ah, no es el bosque, es lo que está ahí, que es la madera, que es lo cultural, porque nosotros tenemos mucho vestigio maya, somos originarios mayas. Entonces, bueno, si el problema es esto, empezaron a saquear, y aquí habían collares de jade y cosas así de nuestros ancestros, y empezaron a saquear los sitios arqueológicos, y empezaban a sacar madera, el caoba que desde hace tiempo lo sacaban. Les estoy hablando del 90 al 95. Esto era un desastre. Había un área protegida con varios millones de dólares de USAID, de FAO, de un montón de donantes, pero con un caos ingobernable, 90-95. Y en el año 96, nuestras comunidades entregaron las armas. Fin del conflicto armado. Se firmó la paz en Guatemala. Empezaron movimientos, porque en el conflicto armado, si esta gente estuviera haciendo estas manifestaciones, los asesinaban a todos por el tema del conflicto armado. Pero desde que se firmó la paz en 1996, hubo alguien en esas negociaciones en Chiapas, México, que fue muy sabio y puso en un acuerdo de paz que por lo menos 100,000 hectáreas se debía de dar a organizaciones como un modelo de concesiones de manejo de recursos. ¿Para qué? Para que hagan un manejo forestal sostenible en áreas protegidas y temas de ecoturismo. También lo que buscábamos era promover que se hagan organizaciones comunitarias. A raíz de eso fue que hubo mucha socialización a la gente, decir, vean ustedes, ahorita que se firmó la paz, hay en un acuerdo, en unos incisos, dice que se puede concesionar esas áreas,
Pero ¿cómo se va a concesionar si hay parques, hay zona de amortiguamiento, si hay zona de usos múltiples? ¿Cómo nos van a concesionar áreas? Además, nosotros no sabemos, no somos forestales. Y de ahí es donde surge el movimiento de donde yo vengo, que mi papá es fundador. Este movimiento es el modelo de concesiones. Suchilma se llama, ustedes pueden leer acá, Suchilma. Suchilma se creó en 1945, era un sindicato de chicleros y tenían un salón, y en ese salón empezaron a reunirse los líderes de las comunidades que estaban dentro de la reserva de la biosfera maya. Decían, ustedes, se firmó la paz, nos están diciendo que nos organicemos y tenemos nosotros el interés de que no nos ubiquen en otro lugar, nosotros queremos permanecer dentro de áreas protegidas. Y nos llegaba el gobierno y decía, es que es prohibido, ustedes no pueden vivir en áreas protegidas. Pero, ¿qué es un área protegida? Entonces, ellos empezaban a decirle al gobierno que le explicara en qué les montó encima, porque ellos ya tenían 100 años de vivir ahí, o más, porque eran chicleros, chateros, y sobre eso seguía el problema, que habían incendios y se estaba perdiendo bosque dentro de las áreas protegidas. Y sobre eso crearon un comité que se llamó CONCOFOP, un comité de líderes comunitarios, que ustedes ven las fotos acá, donde en cada comunidad se organizaba, ya no había conflicto armado. Si en el conflicto armado este grupo estaba ahí, estaba atentando contra el Estado y los asesinaban. El conflicto armado fue muy fuerte el nuestro, pero como ya se había firmado la paz, había un inciso, entonces, y les llegaba información, toda la gente se organizaba y decía, defendamos, que no nos saquen. Sí, pero no vamos a poder sembrar nuestros cultivos, ¿cómo vamos a alimentar a nuestra familia si esta es un área protegida? Entonces había un caos, había un problema. Y sobre eso llegaron personas que ahora son muy queridas en ACOFOP y les decían, vean, nosotros vamos a averiguar, vamos a leer bien los acuerdos de paz, vamos a leer bien el decreto del área protegida que está con ustedes, pero para que los escuchen es necesario que se legalicen, porque si no solo son un grupito de personas. Para legalizarlo en Guatemala es necesario tener personalidad jurídica y todo como en cualquier país. Ya no se llamó CONCOFOP, ya no fue un comité, sino ya fue la Asociación de Comunidades Forestales de Petén. Y en Brasil me hicieron una pregunta, ¿por qué funciona el modelo ahí con ustedes? Porque primero nació la asociación sin las comunidades. Asociación de Comunidades Forestales de Petén y todavía no estaban las comunidades formadas, estaban solo los líderes. Entonces, acá es resalto esto porque nos han preguntado, pero si todavía las concesiones se legalizaron en el 99, 98 y en el 96, 97 ya estaba la asociación, y sí es cierto, la asociación se formó representando a líderes de las comunidades, después las comunidades se legalizaron y pasaron a ser parte. ACOFOP tiene socios individuales y tiene socios jurídicos. De esa manera es que se legalizó y eso nos sirvió a nosotros a legalizarnos, a buscar capacitaciones cómo se hace manejo forestal. Y no teníamos mucha información de esto. Él es nuestro director ejecutivo actual, don Macedonio Cortave, y él iba a su comunidad y este era el mapita y actualmente este es el mapa de la unidad de manejo de árbol verde de la comunidad donde él es y en cada comunidad había un líder como él organizando y reuniéndose con el CONAF, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que era como el Ministerio de Ambiente, que era el que tenía todos los lineamientos, cómo se manejaba un área protegida. Entonces, hubieron comunidades, y a mí me gusta mucho esta foto, porque acá se sientan con unos bloques, y ahora tienen una oficina de caoba muy bonita, muy lujosa, 25 años después.
se capacitaron, todas estas capacitaciones llegaron de la comunidad internacional, de los apoyos, o sea, cambió la mentalidad de las entidades internacionales de tener una protección estricta, cambió la mentalidad de capacitar a los líderes para que capaciten a sus comunidades que es un área protegida, cómo se debe hacer el manejo forestal, y ACOFOP empezó a conseguir recursos para ver y visitar otras regiones cómo tumbaban madera. Y como dijo mi compañero Mario, algunos ambientalistas radicales no les gusta este tema. Y aquí yo quiero hacer énfasis porque les voy a hablar más adelante cómo se maneja todo este bosque. Pero estas fotografías demuestran cómo inicialmente ellos no tenían aserradero, no tenían maquinaria, lo que tenía era un motosierra, la madera. Seguidamente, todo fue un proceso de capacitación, paso rápido todo esto ustedes por el tiempo, ustedes son puras fotografías escaneadas, antiguas, donde se demuestra que todos nuestros líderes ya en 1997 estaban legalizados, ya estaban capacitados, pero todavía no tenían concesión y todavía no podían hacer manejo forestal, solo se estaban capacitando. Hubo un proceso como de 3 o 4 años fuerte de capacitarlos. Lo que en 1940, 50, 60 se hacía esto, se sacaba la hoja de chate, la palma de chate, que creo que es la foto de la Expo Bosques que ustedes miraban al inicio, donde estaban seleccionando unas hojas. Son estas hojas se utilizan para arreglos florales, se exportan hacia Estados Unidos y las exporta directamente el que recolecta. O sea, ahí no hay intermediarios, esa es la clave de todo. No es que se venda, no, directamente si esta persona lo recolecta, él está organizado, es socio y su organización tienen todas las licencias y el gobierno de Guatemala les dio todas las licencias para que él lo exporte directamente. Y es más, el Domingo de Ramos, para Semana Santa, hay unas iglesias que nos compran esto y llevan a líderes a las iglesias a Estados Unidos para que vean en qué se utiliza sus hojas que sacan del bosque. Se hacen artesanías, se saca, esta es la pimienta dioica, el chicle, esto fue una economía fuerte en el departamento del Petén por más de 80 años, y todos los muebles de mimbre y bayal que se hacían. Eso es lo que había antes del manejo forestal. Pero, aunado a todo esto, siempre teníamos estos problemas de los incendios, y ustedes van a ver fotografías de todos estos incendios que se daban acá. Bueno, 97, 98, vino el gobierno y dijo, bueno, hagamos algo en el área protegida. Sí, rápido. Hagamos algo en el área protegida. Entonces, nosotros acá démosle áreas a cada organización para que haga manejo forestal, y son todas estas que, si ustedes se dan cuenta, que es el pedacito de bosque que yo les decía. Esta es la zona de amortiguamientos y estos eran parques. Estas son las organizaciones que actualmente forman parte de ACOFOP, que se organizaron. Estos somos los beneficiarios, pero ustedes escucharán, y aquí quiero recalcar, ¿qué es una concesión forestal? Esto realmente es un documento que el gobierno firma con la organización para que haga manejo forestal por 25 años. Pero estos 25 años tenemos que demostrar de hacer manejo forestal, y aquí quiero explicar bien este círculo. No hay manejo forestal sin estas entidades. Hay que tener una institucionalidad de gobierno fuerte, que tengan instrumentos técnicos, que son estos, que faciliten el manejo forestal, y esto nos va a dar garantía a nosotros. Nosotros hemos planificado en el manejo forestal a nivel técnico, a nivel quinquenal, para saber qué es lo que tiene el bosque. Más o menos, digamos que se saca un aprovechamiento forestal, son como de 1000 hectáreas, y sobre eso nosotros hacemos todo un proceso de censo, de información del bosque, se obtiene todo lo que hay en el bosque. La información la genera los mismos socios de las organizaciones, ellos son
tienen un regente forestal, todo el trabajo lo hacen ellos, esto es, digamos, identifican los árboles de futura cosecha, que esto les sirve para determinar qué cantidad de madera pueden sacar, se hacen los mapas, se hacen todos estos temas de mediciones, se trabaja no solo en el tema madera, sino que se sigue trabajando en productos no maderables, se exportan, estamos trabajando fuertemente en turismo y lo más importante, este es un vehículo de la policía que la comunidad lo capturó trasladando madera ilegal. O sea, la organización hoy en día tiene sus puestos de control autorizados y combinados con el gobierno. La organización hoy en día invierte alrededor de, aquí creo que tenía, alrededor de $500,000 por año para proteger con esta gran amenaza que son los incendios forestales. Año con año, todos esos son puntos de calor y ustedes se van a dar cuenta que donde están las concesiones, todo esto es el departamento y esto es como un virus que tenemos, que año con año son los incendios forestales. Estas son cicatrices de fuego y aquí se puede ver que donde están las unidades de manejo no hay incendios forestales, gracias a Dios y al trabajo que se ha dado. Entonces, yo por ahí lo dejo en el tema de gobernabilidad, trabajamos, quiero que mi compañero Mario Rivas continúe con el tema de, tenemos alianzas, eso es muy importante ustedes, que seamos aliados, porque si no vamos a ser un grupo aislado, y tenemos proyectos, retos de proyectos ambientales, que es lo que está de moda ahorita, y lo más importante, que realmente trabajemos y que la gente le vea valor al bosque. Si la gente, si recuerdan cuando se creó las áreas protegidas, ellos mismos le pegaban fuego, pero si las personas le ven valor al bosque, lo van a cuidar. Voy a dejar mi presentación acá, mi compañero Mario Rivas continúa por el tiempo. Muchas gracias. Sí, tal vez el compañero así a grandes rasgos explicó un poco el tema, lo que tiene que ver en la parte organizativa, en la parte social, pero también toda esa inversión que se mencionó en control y protección también tiene que ser generada, ¿verdad? Entonces, las mismas comunidades, producto de la necesidad de hacer la comercialización, de hacerlo de manera directa, sin intermediarios, se vio en la necesidad, ¿verdad?, de armar su propia empresa comunitaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya mencionó el compañero, la caoba y cedro es muy fácil comercializar. Cualquiera es negociante con madera de caoba y cedro. ¿Por qué? La llegan a buscar. Pero como es un manejo integral, ¿verdad?, ya explicaron algunos compañeros, tenemos que vender otras especies. Entonces, de ahí nace la necesidad de poder organizarse, pero ya como empresa, ¿verdad? Otra cosa es, una de las sugerencias que nos hicieron, ¿verdad?, es que tampoco mezclemos la parte social, organizativa y política con la parte comercial. Por eso, a pesar de que somos los mismos Acufop y Forescon, pero Forescon se maneja como una empresa independiente, ¿verdad? El propósito de esta empresa comunitaria fue, ¿verdad?, comercializar aquellos productos de los cuales se dificulta su comercialización. Y aquellas especies que no son caoba y cedro, la manera de hacerlo es a través de valor agregado. Por eso hay una conformación legal, es una sociedad anónima, ¿verdad? Este es su esquema administrativo, ¿verdad? Hay un proceso importante donde se diferencia el tema maderable y el tema también de no maderable. Hay un gerente por cada área. Algo importante, el tema de regencia forestal y certificación. Tenemos certificación a través del FSC, y como estamos comercializando a Europa, nosotros tenemos una certificación que se llama madera justa también, entonces tenemos que cumplir con esos requerimientos. Por eso es importante el tema de la organización. Líneas principales que nosotros hemos detectado en este proceso de una empresa comunitaria es
el tema de la consolidación de un modelo de organización que es clave, el fortalecimiento de la oferta, porque creo que tenemos un defecto en Guatemala y yo creo que, según lo que me han comentado en Latinoamérica, es que nos gusta ser muy individualistas, ¿verdad? Queremos vender solos y eso es una manera de que no tenemos éxito, ¿verdad? Porque regularmente los mercados exigen constancia, ¿verdad? En entrega de los productos y regularmente de manera individual tampoco completamos el número de pedidos o la cantidad que se necesitan, pero si lo trabajamos de manera organizada, consolidando una oferta, entonces podemos conseguir mejores mercados y mejores precios. Y obviamente el crecimiento comercial, que es parte de esto, ¿verdad? Así de manera rápida, estos productos, miren, antes de nosotros, en estos meses del último trimestre del año, nosotros hacemos el registro del volumen, ¿verdad? Y las especies que todas las comunidades tienen para el siguiente año. ¿Por qué? Porque este cuadro nos sirve a nosotros para hacer los procesos de comercialización y hacer los contactos, ¿verdad?, con los clientes, para decirles tenemos un determinado número de producto y hacer estos procesos. Esos son algunas especies principales que nosotros comercializamos. Es madera de los cortos y comunes que le llamamos, que quedan residuos de caoba y cedro, que es una de las finalidades también de buscarle mercado. Nosotros estamos trabajando con unas empresas de nuestras maderas y hemos aprendido, por eso la capacitación es importante, a definir cortes especiales de hilo recto, le llamamos, para la fabricación de guitarras, ¿verdad? Estamos trabajando con empresas que construyen guitarras. Si vemos, por ejemplo, estas guitarras son producto de nuestra madera, ¿verdad? Son los diferentes productos que estamos exportando nosotros al mercado exterior, principalmente nuestros mercados Estados Unidos y Europa, y en Europa específicamente España y Francia. Esos son los productos que estamos enviando, ¿verdad? Si vemos, ya estamos viendo el producto en acabados, ¿verdad? Muebles de jardín, esto principalmente está teniendo mucho éxito en España. ¿Verdad? Este es un producto que le llamamos pucté. Ayer me preguntaba un compañero que veníamos en el bus, este pucté, ese está yendo, la mayor parte está yendo a Francia para la construcción de pisos, y ahí lo ven colocado en su destino final. Nos piden determinado tipo de productos, por eso tenemos que contar con inversión en maquinaria, ¿verdad? Para poder hacer cualquier diseño que se requiera, que quiera el cliente. Este deck de pucté y deck de manchiche es la mayor demanda que tenemos. Hay un tema, estos son jardinerías de Santa María, otra especie. Ahora estamos haciendo un enlace con una empresa también de construcción de componentes de guitarra en Valencia, España. Nos están pidiendo este tipo de productos para fabricación de este mueble. Entonces, y con este tipo de productos que estamos haciendo, estamos incluyendo otro tipo de especies, ¿verdad?, que son muy importantes. Mercado nacional también de recuperación. Alguien decía que había que recuperar la mayor cantidad del árbol, y estamos construyendo este tipo de productos que está teniendo mucho éxito. Bueno, esa es una tabla de números que posteriormente vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo. El tema de los productos no maderables, que utilizamos el mismo sistema de la madera, ¿verdad?, para comercializar cada uno tipo de los productos a través de cada una de las cadenas de valor, ¿verdad? Y hay un tema, ¿verdad?, que dice que cuando se tengan beneficios económicos directos para las comunidades a través del manejo forestal integral, entonces existirá conservación del bosque. Entonces, así de manera rápida, comentarles un poco lo que estamos trabajando, pero lo más importante de esto, compañeros, es que lo están haciendo las comunidades, ¿verdad? Nosotros solo hacemos un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Hacemos un proceso de acompañamiento, nos esforzamos por capacitarlos y después hacerles ese proceso de acompañamiento, ¿verdad?, en toda esta modalidad. La empresa comunitaria lo único que hace es el enlace con el mercado,
el valor agregado, pero la negociación la hacen las comunidades directas con ellos. Nosotros solo acompañamos, que es diferente al tema de asistencia técnica, ¿verdad? Entonces, comentarles este tema, ¿verdad? Nosotros estaremos por aquí estos 2 días, con mucho gusto podemos seguir platicando de manera directa o compartiendo con ustedes, porque también ACOFOP, dentro de sus estatutos, está contemplado compartir la experiencia a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, además de ser un gusto, pues también es una obligación de nuestros estatutos compartir la experiencia que estamos haciendo. Así que muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Mario y a Elmer. Yo le decía a Elmer que la verdad es que lo que nos han dicho, y ahora Mario, podríamos estar 1 hora más escuchándolo sin duda, porque es realmente fascinante. Muchísimas gracias, y gracias también por el esfuerzo que hicieron, por el tiempo. Y bien, bueno, pues como dijo Gustavo, después de los acuerdos de paz en Guatemala, ya hace 30 años, toda esta construcción, y sin duda Colombia tiene un enorme potencial. Y para eso, Fernando, por favor, te invitamos a que pases al frente. Fernando Ramírez, quien es coordinador de cadenas de valor del proyecto ProBosques de la GIZ, y quien pues ha sido el pivote fundamental en la organización de este Expo Bosques. Muchísimas gracias a Fernando, nos va a hablar pues del potencial que hay aquí en Colombia, y que sin duda abre una extraordinaria oportunidad para el trabajo que están haciendo todas y todos ustedes. Así que, bueno, muchas gracias, Fernando, te escuchamos con mucho interés. Listo, muchas gracias, Rafael, muchas gracias a Mario por esta presentación. Yo creo que pues nos da a nosotros como un preámbulo, ¿no? Realmente buscábamos conectar esta presentación también para mirar un poco el potencial que tenemos de nuestros bosques. Parte de lo que estábamos ahora conversando mientras escuchábamos la presentación que nos hacía ACOFOP es en relación también a las dimensiones, las áreas que tienen ustedes y el área también de manejo forestal sostenible, y eso cómo lo asociamos nosotros a nuestros territorios. Si nosotros solamente comparamos tamaño de Guatemala, es similar al tamaño de Caquetá o al tamaño del Meta, ¿no? Es en área relativamente similar. Y entre los 2 departamentos estamos hablando que hay 13.000 hectáreas en aprovechamiento en este momento. Entonces, imagínense lo que nosotros también podríamos hacer en función a nuestro potencial. Entonces, ¿a dónde apunto? Listo. Bueno, antes de arrancar quería pues hacer también una relación en función a cuál es el contexto económico también que tenemos en los 2 departamentos. Tenemos en área, sí, lo que decíamos, 8 millones de hectáreas, y en bosque 6 millones de hectáreas. Eso es para el departamento de Caquetá. Pero aquí también unas cifras interesantes es realmente qué aporta el sector agrícola y el sector ganadero. Dentro del sector agrícola pues se ubica también la silvicultura, el manejo de los bosques. No está diferenciado y no es fácil para nosotros hacer esa lectura, pero eso representa el 15.2% del PIB del departamento. Pero a su vez el departamento representa el 0.4% del PIB nacional. Entonces, pero también vemos que el PIB del sector agrícola forestal es el tercer sector a nivel del departamento, que esto también nos pareció curioso, porque vemos que es un departamento con una vocación fuerte ganadera, una vocación fuerte agrícola, pero es el tercer sector del departamento. Pero vemos también unos elementos acá como cómo está el departamento en función a la pobreza monetaria. Entonces tenemos pobreza monetaria del 44.8%, y la pobreza monetaria está superior a la pobreza monetaria del promedio nacional. Y pobreza monetaria extrema es del 9.2%, que sí es una pobreza monetaria en relación a la pobreza monetaria nacional, que es del 12.2%, sí está el departamento por debajo.
Ahora este mismo contexto lo tenemos para el departamento del Meta. El departamento del Meta tiene 8.5 millones de hectáreas, ¿sí? Era lo que decíamos más o menos, ustedes en Guatemala son 7 millones de hectáreas, nos decía Mario, ¿cierto? El departamento del Meta son 8.5 millones de hectáreas. Es el 7.5% del área del país y el departamento del Meta aporta el 3.13% del PIB. Acá vemos pobreza monetaria del 39.3% a nivel nacional y para el departamento del Meta es 33.8%, y pobreza monetaria extrema es del 9.3% frente al 12.2%. En área de bosque, el departamento del Meta tiene 3 millones de hectáreas, también un potencial muy alto en área de bosque, ¿no? Entonces, frente a eso hemos venido también viendo qué posibilidades hay para empezar a generar un tema de conexión o revisar cómo se pueden potencializar estos bosques frente a un uso de manejo forestal sostenible. Entonces, esto básicamente es un modelo que nos permite aproximarnos a esa posibilidad que tenemos nosotros de hacer uso del bosque. Cómo poder hacer uso del bosque, cómo podemos generar un mayor aprovechamiento, cómo podemos integrar más a las comunidades en el bosque. Bueno, cómo las comunidades que normalmente hacen uso del bosque se pueden beneficiar más, ¿no? Es más en ese sentido también el análisis. Bueno, acá vemos el objetivo de este análisis. Este fue un estudio que se hizo con ONF Andina, y el objetivo de esto es realizar el análisis económico, econométrico y financiero de los bosques naturales en la Amazonía, con énfasis en Meta y Caquetá, considerando el escenario actual, el escenario potencial, frente al manejo forestal sostenible. Eso fue lo que nos centró a nosotros en el análisis. Y frente a esto, entonces vamos a empezar a ver un poco cuál es el panorama que tenemos en función al potencial. Pero antes de arrancar, quisiéramos mostrarle un poco cuál fue el desarrollo de este estudio, cómo se empezó a desarrollar. Se partió de una investigación, un levantamiento de información primaria, secundaria, encuentros, entrevistas, acercamientos con depósitos, con los usuarios del bosque, con comunidades que vienen desarrollando este ejercicio. Bueno, Peter fue uno de los que también estuvo en el inicio, en el origen de este ejercicio, ¿no, Peter? El tema metodológico, también como frente al tema metodológico, el diseño, cómo se desarrolló este ejercicio, se planteó de un proceso de diseño metodológico para definir cuáles eran esas variables que se consideraban dentro del estudio. Se empezó a modelar el escenario actual, dentro del escenario actual entonces cuáles son esas condiciones actuales frente al manejo forestal sostenible, y luego empezó a pensarse esto cómo podría funcionar a futuro. Entonces esto nos permite tener también una aproximación, porque si nosotros comparamos el manejo forestal sostenible con otras actividades productivas, nosotros tenemos de alguna manera conocemos el potencial de las otras actividades productivas, sabemos cuánto podemos aprovechar de una hectárea de bosque, de café, en determinadas regiones del país, una hectárea de cacao, cuál puede ser ese potencial de aprovechamiento frente a otras actividades, pero en bosque es difícil conocer ese potencial, no tenemos una información clara, y creo que esto nos da una aproximación frente a ese ejercicio. Entonces, lo primero que se hizo fue empezar a identificar cuál es el potencial en función de áreas. Entonces, para poder identificar ese potencial de áreas se utilizaron variables frente a vías terrestres, infraestructura que maneja como base el IGAC, vías fluviales, entonces aquí vías fluviales, ríos, afluentes navegables, y la cobertura forestal bajo la base SINCHE. Entonces, esta información se empezó a cruzar y se excluyeron las áreas protegidas. Entonces, frente a eso empezamos a identificar cuál es el potencial que hay frente a el departamento del Caquetá. Entonces ahí encontramos que el potencial con esas variables son 700.000 hectáreas, ese es el potencial que hay para el departamento. Entonces ahí estaríamos hablando que hay un potencial similar al que puede tener o al que tiene en este momento Petén, solamente en el departamento de Caquetá, hablando de esas consideraciones frente a cómo poder hacer el aprovechamiento frente al manejo forestal sostenible.
Y para el departamento del Meta tenemos 468.000 hectáreas como potenciales. Aquí hablando solamente de potencial alto y muy alto. Esas son las consideraciones que se tuvieron como principales para empezar a definir cómo empezar también a generar algún ejercicio de aproximación hacia el manejo forestal en estos territorios. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Tenemos una información de la movilización que se ha venido desarrollando en el departamento del Caquetá, movilización año a año, que en total hablamos en metros cúbicos de 47.000 metros cúbicos entre el 2015 y el 2019. Y con las principales especies que se están aprovechando en este departamento, que es el achapo, perillo, marfil y el tamarindo. Esas son como las consideraciones también para poder definir pues, el escenario actual. En el escenario actual para el departamento del Meta tenemos desde el 2016, 2017 pues también la restricción frente al aprovechamiento en el departamento del Meta. Sin embargo se sigue haciendo aprovechamiento bajo tipo aislado, único y doméstico. Bueno, doméstico no se ve en los últimos años tampoco. Pero también quisimos ver también qué estaba ocurriendo con la deforestación, ¿no? Entonces la deforestación en el departamento del Caquetá es en promedio de 35.000 hectáreas, entonces ahí es donde también hay un desafío porque la deforestación continúa y no se están considerando pues también hacer uso del bosque. Creemos que al empezar a integrarse o al darle mayor valor al bosque, esta deforestación empieza a disminuir o puede empezar a disminuir frente a esa consideración. ¿Y qué ocurrió también en la deforestación para el departamento del Meta, ¿no? En el 2016 se da la restricción, pero vemos también en esos últimos 6 años el promedio de la deforestación es 37.000 hectáreas anuales, ¿no? Entonces muy similar a lo que está ocurriendo en el departamento del Caquetá. Frente a también a un análisis de las consideraciones del manejo o el aprovechamiento actual, acá vemos que los costos principalmente se están cargando a transporte menor, transporte mayor y al tema de asistencia técnica y la tasa. Ahí está más del 70% de los costos que hay frente al aprovechamiento. Y así comparamos estos escenarios, aquí hay una información muy interesante que queríamos compartir, es que pese a cómo se está haciendo en este momento, y es lo único que tenemos en este momento de aprovechamiento de los dos departamentos, hablamos de 13.000 hectáreas en 16 millones de hectáreas, ¿sí? Tenemos 13.000 hectáreas de aprovechamiento y cuando hablamos de los ingresos brutos comparados con una actividad como la ganadería son 10 veces mayor, ¿sí? 10 veces mayor ingresos. Ahora vamos a ver también un poco el escenario potencial. Frente al escenario potencial empezamos también a considerar los precios de venta, ¿no? Entonces precios de venta frente a los volúmenes también que se están normalmente aprovechando en estas áreas y frente a lo que también consideró el estudio. Entonces en Caquetá tenemos volúmenes promedio de aprovechamiento de 30 metros cúbicos y en Meta tenemos volúmenes de aprovechamiento de 25 metros cúbicos dentro de este modelo potencial. Aquí también se hace un análisis de un incremento en el precio de venta del 7% porque es considerado que al empezar a hacer manejo forestal yo tengo también unas mejores condiciones de la calidad del producto que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces puedo tener mejor calidad y dentro del análisis del mercado también se reconocía que los depósitos, los carpinteros, los que hacen uso de la madera estaban considerando que podían pagar hasta un 7% más si les llega un producto de mejor calidad. Frente a eso entonces queríamos mostrarles también qué ocurre cuando empezamos a hacer manejo forestal sostenible dentro de ese escenario potencial, ¿no? Tenemos una inversión inicial que es de 500 millones de pesos frente a principalmente en temas de estudios, lo que tiene que ver con
inventarios, censo, los permisos, todas las consideraciones que hay durante los 2 primeros años. Y para arrancar el aprovechamiento tendríamos que tener una inversión inicial. Bueno, esto está considerado para una unidad de manejo forestal de 10.000 hectáreas, ¿no? Ya empecemos a ver un poco la dimensión en las que está el modelo. 10.000 hectáreas en unidad de manejo forestal. Y para arrancar la primera UCA, que serían 400 hectáreas, tendríamos que tener una inversión de 5.000 millones de pesos. Pero ya con esa inversión de 5.000 más los 600 millones que requiero también de los estudios preliminares para poderlo desarrollar, puedo en el segundo año ya empezar a obtener ingresos. Entonces, esto es una de las ventajas que tiene el manejo forestal, porque permite también generar ingresos, inmediatamente empiezo a generar. 10.000. Para la primera UCA son 400. Unidad de corta anual. Bueno, la pregunta, pero si quieren, sí, perdón. Y acá tenemos otra consideración, listo. Tenemos otra consideración que es, esto tiene un potencial aún mayor, ¿sí? El potencial aún mayor que tenemos es donde pensemos a integrar PCA y bonos de carbono, ¿no? Entonces aquí podemos tener unos ingresos aún mayores, podemos hablar de ingresos que pueden oscilar entre un 10 o un 20% a estos ingresos que están considerando el modelo. Esto mismo se hizo para el departamento del Meta. Y otro elemento que no está dentro del modelo económico, pero también hace parte de ese potencial, son los productos no maderables, que ya nos los estaba diciendo también Mario, que hacen también aprovechamiento de esos productos no maderables y que también se integran a esa actividad económica. Entonces es parte un poco también del mensaje que esto todavía tiene un potencial aún mayor. ¿Sí? Estamos hablando de tener de todas esas consideraciones. Y cuando hacemos el manejo forestal sostenible, si comparamos eso a nivel de hectáreas, ¿qué ocurre con el ingreso a nivel de hectáreas? Es 20 veces mayor, 20 veces mayor frente a la ganadería. O sea, esto es un mensaje claro para nosotros definir que realmente necesitamos impulsar el manejo forestal sostenible. Bueno, aquí seguramente tenemos economistas, pero parte de lo que queríamos mostrar acá es también un análisis econométrico. Entonces, esto se comparó una variable dependiente, que es la deforestación, es decir, la deforestación frente a otras variables independientes, como qué ocurre con la deforestación si lo comparamos con el ingreso, con las exportaciones. ¿Qué ocurre con la deforestación si lo comparamos con la movilización? ¿Qué ocurre con la deforestación si lo comparamos con el PIB agrícola? ¿O qué ocurre con la deforestación si lo comparamos con el hato ganadero o con el PIB per cápita? ¿Sí? Y acá lo que nos dice este análisis es que no hay una relación, o la relación es inversa entre la exportación y la deforestación. O sea, no hay una relación de que el país incremente exportación y que que el país esté deforestando, o estas dos regiones estén deforestando. No hay una relación entre la movilización, es decir, el aprovechamiento actual de la madera, y la deforestación. No hay una relación. Y sí hay una relación entre el tamaño del hato. Si hay tamaños de hato mayores, hay una relación con la deforestación. Si tenemos un PIB agrícola más grande, hay una relación con la deforestación. Entonces, pero sin embargo esto requiere seguir profundizando a nivel científico, ¿no? Esto es un análisis y se requiere seguir profundizando. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? El manejo forestal permite generar impactos positivos en procesos comunitarios a largo plazo. Esto hay que verlo con esa visión de 25 años. No podemos hacer manejo forestal sostenible con plazos menores. Listo. También vemos que hay una fuerte competencia con mercados informales, y eso es lo que también hay que empezar a revisar, cómo se construye y cómo se empieza a valorar más los procesos formales, la madera legal, frente a la madera que está dentro de ese mercado informal.
Hablamos también de que es importante tener más información para que estos costos también iniciales se reduzcan. Si tuviéramos información más clara dentro de inventarios forestales, si tuviéramos información más clara frente a temas de ordenación de bosques, podríamos también reducir esos costos iniciales de los estudios. Tendríamos también temas hay requerimientos técnicos adicionales que son los que exigen las corporaciones y que en eso tampoco hay una homogeneización para poder desarrollar el manejo forestal sostenible. Entonces, esto es un documento que pronto los vamos a empezar a circular, lo vamos a entrar a compartir también con todos, pero quiero entrar a cerrar, pues desafortunadamente ya se me acabó el tiempo, quiero entrar a cerrar con esta frase que es: los bosques se conservan usándolos, ¿sí? Y acá ACOFOT nos ha dejado claro ese mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí quieres poner ahí? Muchísimas gracias, Fernando. Perdón que inhibí entrar en la respuesta. Quiero pedirles, por favor, Mario, Elmer estarán acá, Fernando también. Entonces, seguramente las muchas preguntas, las muchas inquietudes que surgieron sobre ambas presentaciones, y bueno, particularmente quizás ahorita con las cifras que presentó Fernando, que no se veían muy bien, posteriormente acérquense con él con toda confianza para que pueda aclarar esas dudas, igual con Elmer y Mario. Bien, pues en este momento y con estas palabras estamos dando ya fin a la presentación que tenemos vía remota. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que allá donde se encuentren, en otros lugares de Colombia o incluso fuera de Colombia, han seguido esta mañana. Gracias por estar acá, los esperamos mañana, igual a partir de las 8:30 de la mañana, y después a las 2 de la tarde también estaremos transmitiendo por el Facebook de la Embajada de Alemania y por el canal de YouTube de Corazón de la Amazonía. Así que a los que están lejos, un saludo, gracias por estar acá y nos vemos mañana. Para el resto, brevemente, quisiera